El Bodegón, un podcast en el que todas y todos hablamos derecho. Se abre la sesión. Hola, ¿cómo están? Con mucho gusto les doy nuevamente la bienvenida a El Bodegón, un espacio para hablar de derecho desde una perspectiva práctica y menos formal. Desde la plataforma que nos escuchen, por favor suscríbanse para que reciban actualizaciones sobre nuevos episodios y por favor no olviden dejar sus comentarios. Siempre nos da mucho gusto recibirlos y conocer sus puntos de vista. Además, por favor, compartan en sus redes sociales nuestro contenido. Hoy les cuento que estamos de fiesta porque uno de nuestros integrantes está cumpliendo años. Gerardo, muchas felicidades. Ahora permítanme darle la palabra a mis compañeros para que se presenten. María. Hola, María García. Ahora, ¿qué les contaré? En esta pandemia nos han pasado muchas cosas y nos ha dado la oportunidad, yo creo, en mi caso, de leer mucho más. Así que estoy leyendo El Silencio y quiero felicitar a mi queridísimo Gerard, que estuvo de manteles largos hace unos días. ¡Felicidades, Gerard! Gracias, María. Fernando. Fernando y Toledo. Muchas gracias, Toledo. Hola, buenas tardes. Fernando Martínez, con gusto saludándoles otra vez. Por supuesto, me uno a las felicitaciones de nuestro buen amigo Gerardo. Muchas felicidades, Gerardo, que la hayas pasado excelente. Espero que la vida te siga recompensando y teniendo cosas buenas para ti. Pues les cuento que a mí me gusta la repostería, que algunas veces hago algunos pininos en la materia y una que otra vez me salen cosas buenas. Gerardo. Hola a todos. Bueno, como ya vieron, acabo de cumplir mi vuelta al sol. Los festejos estuvieron bien. Me regalé algunos libros de Robert Graves. Comencé a leer Yo Claudio y los mitos hebreos. Y yo me presento, Milady Bernal. Les cuento que me gusta mucho el senderismo y uno de mis lugares favoritos es la Patagonia. Caminar en el Chaltén, el Calafate, el glaciar del Perito Moreno. Gerardo, muchas felicidades y ojalá podamos volver un día al sur. Y comenzamos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la práctica jurídica, que es el control de la constitucionalidad, específicamente a través de 3 instituciones: el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. ¿Y por qué es importante para la práctica jurídica los sistemas de control constitucional o los medios de control constitucional, mejor dicho? El control constitucional tiene por objetivo asegurar el cumplimiento de la Constitución. Ya en unos episodios anteriores hemos discutido sobre qué es la Constitución, por qué es importante la Constitución, cuáles son sus partes, y entonces en la medida en que la Constitución recoge las decisiones políticas fundamentales de una sociedad, también habrá quienes vayan en contra de esas decisiones o actos que pudieran atentar contra la definición política de una sociedad o contra las decisiones de proteger los derechos fundamentales, y en esa medida es importante el control constitucional. Sin embargo, no se trata únicamente de un mecanismo, porque la Constitución es una norma bastante compleja y las consecuencias de su incumplimiento o de contravenir sus disposiciones tienen implicaciones en diferentes niveles legales e institucionales. Hay diferentes medios de control constitucional, como ya lo dijiste, Fer. Está el amparo, están las controversias constitucionales, están las acciones de inconstitucionalidad, y bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Yo nada más quisiera adicionar, efectivamente, en todos los sistemas que tienen una constitución, tienen sus medios de control constitucional. Nada más como breviario cultural, hay que mencionar que en la mayoría de los países, salvo en Francia, el sistema de control constitucional está encargado en el Poder Judicial, mientras que en Francia está encargado a un sistema completamente político. Quien es el encargado es un órgano del Parlamento, que de hecho es algo criticado por algunos, porque en realidad hacen juez y parte al momento de resolver algún conflicto con relación a la Constitución. Sin embargo, en los demás sistemas constitucionales, como es el caso de México, quien es el encargado es un órgano judicial. En este caso, el encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución es el Poder Judicial de la Federación.
a través de los tribunales y en su caso como órgano máximo constitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no sé qué querías agregar, Fernando. Yo, adicional a lo que acaban de comentar, solo decir que el control constitucional es un mecanismo, pues digamos, de un Estado democrático, es parte de los sistemas de frenos y contrapesos, es un ejercicio de limitación del poder político, en donde justamente uno de los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial en nuestro país, es el que revisa la constitucionalidad de todos los actos de los demás poderes, de las demás autoridades, en este caso del legislativo, del ejecutivo, que todas las actuaciones de estos poderes y de las autoridades que emanan de los mismos sean acordes con la Constitución. Y bueno, María, estás muy callada el día de hoy. Pues lo único que aportaría es que los mecanismos de control constitucional es un medio de defensa de nuestra Constitución, ¿no? De su contenido. Sí, en específico, el juicio de amparo es un medio de defensa de los particulares, de los ciudadanos, de toda la población en general, que es justamente el medio a través del cual ellos pueden, pues, reclamar la inconstitucionalidad de un acto de autoridad. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional? El juicio de amparo, como lo dije hace un momento, es un medio de control de constitucionalidad, está a disposición de las personas físicas y morales, en su caso, que tengan o que sientan una afectación a su esfera de derechos. Por su parte, la controversia constitucional es un mecanismo a través del cual diferentes autoridades hacen valer, digámoslo así, la intromisión de competencia de una autoridad, o que una autoridad está asumiendo competencia o está resolviendo o está haciendo asuntos que no le corresponden, que le corresponde a la autoridad que está promoviendo la controversia constitucional. Y la acción de inconstitucionalidad, sobre todo, está determinada para ciertas autoridades, en donde estas autoridades hacen valer la inconstitucionalidad de una ley o de una porción de una ley. En caso específico, podría ser, o más bien algunas de estas autoridades es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República, que en el ámbito de sus competencias pueden hacer valer las acciones de inconstitucionalidad. Bueno, Fer, es interesante que te refieras al amparo. Entonces, lo que yo entiendo es que quienes pueden promover un amparo son los individuos o es la población en general, en este caso del Estado mexicano, personas físicas y personas morales o personas jurídicas, como les dicen en otros países. Cuando se sienten afectados en sus derechos, pueden promover esto. Creo que uno de los medios de control constitucional que es de los más populares o que la gente ha escuchado mucho en los medios de comunicación o en las conversaciones con cualquier abogado y que es muy utilizado por la mayoría de los abogados y que siempre vamos a llegar a ese momento jurídico, que es uno de los medios de control constitucional que todas las personas tienen a su alcance para poderse defender de un acto de autoridad que contravenga la Constitución, y entendiendo ese acto de autoridad como cualquier orden, ya sea de un municipio, de un gobierno estatal, por cualquiera de sus vías o de sus diversas autoridades, hasta de la federación o de los órganos autónomos en su caso, que tiene a su alcance para defenderse precisamente de ese acto que por considerarse que es contrario a la Constitución. Aquí podemos distinguir, puede ser contra un acto del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Pongamos un ejemplo de cada uno. Caso de que el Poder Legislativo, háblese de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Congreso de la Unión, emita una ley que consideremos que es contraria a la Constitución, pues podemos hacer uso de ese medio de control constitucional llamado juicio de amparo para señalar que que contraviene una norma constitucional en su caso o alguno de los derechos humanos que ésta reconoce. Y en el caso, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, este decreto que acaba de lanzar Presidencia con relación a las energías renovables, se han interpuesto infinidad de amparos actualmente, o en su caso del Poder Judicial, y que puede ser en contra de cualquier sentencia que se dicte, que como vengo diciendo, la mayoría de los abogados va a llegar a esa etapa del juicio de amparo. Así como nos vienes explicando, Gerardo, el amparo es un medio de control constitucional bastante particular. Su diseño lo hace también una herramienta de defensa, sobre todo porque nos permite como individuos solicitar la protección del Poder Judicial o del poder de la Federación para proteger nuestros derechos, que son muy generales
de la forma en que están enunciados en la Constitución. Sin embargo, una vez que se aterrizan estos derechos y que pasan por el proceso a veces de ir a una ley, a un reglamento, a una norma o a una regulación particular, el derecho que es tan general consagrado en la Constitución comienza a concretarse y a materializarse, a adquirir una materialidad que se concreta hasta en los actos más mínimos de autoridad. Y creo que eso es lo más interesante del amparo. Creo que eso es una característica que también vale la pena destacar. Fernando ya nos había dicho que los medios de defensa constitucionales o de control constitucional son característicos de los estados democráticos de derecho, pero además tiene, digamos, pensando en la parte filosófica del derecho, tiene una naturaleza bella porque cabe decirle bello a lo jurídico, ¿no? Sí se puede decir bello a lo jurídico. Algunas cosas, claro está. Sí, ¿no? Cuando lo ves como arte, Fer, es bello porque te permite ver cómo los derechos más generales, como los derechos humanos, consagrados en la Constitución o recogidos o aceptados dentro como parte de la norma constitucional, es decir, como la parte de la formación política de una sociedad, tienen una materialidad y una concreción, o sea, sí son hechos concretos, ¿no? Y cuando no se respetan esos derechos humanos, pues entonces puedes exigir su cumplimiento o puedes denunciar su incumplimiento y puedes solicitar que un acto o una ley sean revocados, aunque revocado no sería la palabra estrictamente jurídica o del lenguaje jurídico, pero digamos sería la consecuencia de cuando un amparo es otorgado. Sí, justamente a partir de las reformas de junio de 2011 se precisó en el texto constitucional la procedencia del amparo por violaciones a derechos fundamentales, ¿no? El fundamento constitucional del juicio de amparo se establece en los artículos 103 y 107 de la Constitución, es decir, la propia Constitución establece los medios de control constitucional, es decir, la Constitución establece sus propios medios a través de los cuales se va a hacer cumplir, a través de los cuales se van a hacer valer los derechos que se están tutelando. Y nuestro juicio de amparo pues fue una institución novedosa en el siglo XIX, es una de las aportaciones del derecho mexicano al mundo, digámoslo así. Se crea por dos juristas notables, Manuel Crescencio García Rejón, yucateco, que establece en la Constitución yucateca de 1841 el juicio de amparo por primera vez, y después se establece en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, que establece el sistema federal o reestablece el sistema federal en nuestro país, en donde las aportaciones principales al juicio de amparo las hace Mariano Otero, y finalmente ya en la Constitución de 1857 se establece propiamente el juicio de amparo como lo conocemos, y esta institución se replica en la Constitución vigente de 1917. Se establece como un medio para los ciudadanos, para la población, porque en 1847, cuando se establece el juicio de amparo en las actas de reforma, teníamos un conflicto bélico en nuestro país, que era la intervención norteamericana. Entonces era necesario un instrumento de protección a las garantías, en ese momento llamadas garantías individuales de los ciudadanos, es decir, que tuvieran la certeza de que las autoridades iban a actuar o iban a proteger su derecho, y se establece esta encomienda de protección al Poder Judicial de la Federación, que es en nuestro país el encargado de tutelar el orden constitucional. Y creo que ahí es importante señalar que ¿por qué se necesita este medio de defensa? Porque como el Estado tiene todo el poder, pues puede llegarse a que se creen abusos. En este caso, pongamos un ejemplo diario prácticamente que nos encontramos y que la mayoría de las personas se pueden encontrar, es cuando los detienen ilegalmente. La propia Constitución nos dice: todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado, motivado, emitido por una autoridad competente. La fundamentación y motivación es dando las razones por las cuales, en este caso que estoy poniendo en concreto, por qué lo están deteniendo, y va con fundamento en qué ley está previsto eso. Supongamos que ese medio de defensa es para proteger a ese derecho a la libertad de la persona.
Pero en el caso concreto también podríamos pensar cuando nos encontramos en materia civil en un divorcio, llegamos a la sentencia y esa sentencia emitida por la autoridad se considere que es contraria a la Constitución, podemos llegar al amparo. Y en el caso concreto podríamos incluso llegar a impugnar una ley aplicable al respecto, señalando la inconstitucional, que ahí ese es uno de los puntos más, digamos que de técnica jurídica, que la mayoría de los abogados utilizamos al momento de elaborar o de comenzar un procedimiento judicial, porque estamos prácticamente pensando que vamos a llegar a esa etapa. Entonces, suponiendo que querramos defender el derecho de la persona o de nuestro representado, podemos plantear la inconstitucionalidad de una norma que se esté aplicando o que consideremos que es contraria a la Constitución. Gerardo, acabas de decir algo muy, muy interesante. Cuando tú tomas un asunto, ¿ya estás pensando en la posibilidad del amparo? Es prácticamente un hecho que vamos a llegar a esa etapa. ¿Por qué? Porque iniciamos con una primera instancia. En el caso concreto de un juicio civil, un divorcio, una controversia por terminación de contrato, estamos cobrando un pagaré, al final del día que vamos a llegar a esa etapa del juicio de amparo. Generalmente los pleitos son largos y lo que se busca es, ya sea por una de las partes, es extenderlo lo más que se pueda y agotar todos los medios de defensa posibles. Cualquier profesional del derecho al momento de iniciar un conflicto judicial es buscar precisamente esa laguna que tenga la ley y que sea contraria a la Constitución. ¿Buscas la laguna en la ley, en el reglamento? Exacto. ¿O cómo sí, en haces? cualquier disposición legal. Aquí lo que se me hace interesante de lo que comenta Gerardo es que es una institución social, digamos, como es el juicio de amparo en sus orígenes, que nació para la protección de la población y que incluso evolucionó hacia la protección de grupos vulnerables, como es el caso del amparo en materia agraria o el amparo en materia laboral, en donde se protege mayormente a los ejidos, en este caso a los campesinos, y se protege mayormente a los trabajadores, pero lo cierto es que también con todas las reformas que hubo en el siglo XX del juicio de amparo se fue especializando y se fue haciendo técnico y esto lo fue haciendo sumamente complejo y entonces se fue dificultando su acceso como un medio de control constitucional para la población. Realmente llegó el momento en el que este medio de control constitucional era solo para algunos cuantos por lo especializado que era, que necesita, y todavía lo es, que necesita de abogados especialistas especializados en ciertas materias que lo conozcan para que lo puedan ejercitar, ¿no? Lo puedan promover o puedan presentar el juicio de amparo ante la autoridad que lo tenga que hacer. Por ejemplo, hablaba Gerardo de la hermenéutica jurídica. ¿Qué es la hermenéutica jurídica, Gerardo? Ya empecé el examen otra vez. ¡Yo me la sé! Es arte o técnica, depende de cómo lo veas, de interpretar el derecho, de decir lo que la ley quiso decir en aquellos casos en que no es completamente claro. ¿Y las lagunas de la ley quiere decir que hay mucha agua en la ley o qué? Se refiere a aquellos aspectos que no están expresamente mencionados en una ley o en un reglamento o en alguna parte del sistema o del entramado o de la red, del tejido jurídico, digamos. Y entonces con una interpretación es como el hilo que va a coser ese entramado, es un hilo que une esas partes para eliminar las lagunas del derecho, digamos. O no, las lagunas de la ley, digamos que desde el punto de vista de la hermenéutica, el derecho no tiene lagunas, porque es ella la que es la hermenéutica la que se encarga de unir las partes que no están directamente unidas o no están mencionadas de forma expresa y por lo tanto necesitan ser interpretadas. Precisamente como lo mencionas, Milady, partiendo de la interpretación de todo ese entramado jurídico o normativo, se supone que a través de esa interpretación es que ya están previstos todos los derechos de las personas, todos los supuestos que pueden generarse en determinado momento. Supongamos que en el caso de una demanda laboral, en teoría todos los supuestos de despido
homicidio injustificado ya están previstos en la ley, y en su caso los medios de defensa que va a tener el trabajador pues ya están también previstos, pero lo que va a buscar la parte contraria es precisamente buscar un espacio en el texto de la ley para poder defender a su representado, que en este caso sería el patrón. Supongamos que en una demanda laboral de los familiares de un trabajador, y estoy retomando esto precisamente por una tesis aislada que acaba de salir de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Supongamos que a un trabajador no se le está reconociendo que en el trayecto a su trabajo lo secuestraron, entonces y al final pues falleció la persona derivado del delito de secuestro. Pero en este caso la familia está reclamándolo como accidente de trabajo. En principio se podría interpretar que esto no podría ser accidente de trabajo, porque es una causa que pues no salió de las manos de la empresa. Pero justamente la segunda sala recientemente acaba de sacar una tesis en la que interpretó precisamente lo que se puede considerar como accidente de trabajo. Nos dice el accidente de trabajo en el trayecto, el fallecimiento de una persona con motivo de su secuestro ocurrido al llegar a su centro de trabajo debe considerarse como tal. Entonces, ¿qué es lo que hace el Poder Judicial o cómo llegamos ahí? Se promovió toda la demanda, siguió su procedimiento y al final llega a la Corte porque se está interpretando precisamente la ley laboral, en este caso el 474 de la Ley Laboral Federal. ¿Qué es lo que hace la Corte cuando llega? Interpreta esa norma y amplía precisamente qué es lo que se considera como accidente de trabajo. No están especificados todos los supuestos, entonces se está ampliando el espectro de protección de esa norma. Sí, ahí, Gerardo, ¿cuál sería el derecho que está protegido en la Constitución? O lo que quiero decir es... La seguridad social en realidad, y en este caso ya está previsto en la Constitución, pero evidentemente en la Constitución no se encuentran previstos todos esos detalles. Eso ya se encuentra en la ley, pero la ley incluso no te va a dar especificaciones de qué es lo que de qué define ese concepto, en este caso que es el accidente de trabajo. Y justamente a mí me llama la atención esta tesis de la segunda sala, porque relacionado con el episodio anterior, esta fue de las primeras tesis que se comunican en un lenguaje más sencillo. Generalmente las tesis, para los que nunca han visto una tesis que emite el Poder Judicial, se redactan de una manera, pues, prácticamente un texto, ¿cómo lo podemos llamar? Críptico o doctrinario. En este caso, lo que me llama la atención abogañol. Es que en abogañol prácticamente nos está dando abogañol avanzado. En ese rubro o el título de esta tesis nos está diciendo cuáles fueron los hechos que trajeron esta tesis o para que naciera esta tesis. Nos describe los hechos. Una persona cuando estaba por ingresar al hospital donde laboraba por el área de urgencias fue abordada por dos personas que la secuestraron, generando que durante los siguientes 2 días permaneciera desaparecida, encontrándola posteriormente sin vida. Después nos manda el criterio jurídico, nos dice, esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secuestro y muerte del trabajador derivado de este delito ocurrido a punto de ingresar a las instalaciones de su fuente laboral debe considerarse accidente de trabajo en trayecto, en términos del artículo 474 de la Ley Federal Laboral. Y nos da la justificación, lo anterior porque atendiendo los artículos tales, la interpretación de las normas del derecho laboral debe privilegiarse la más favorable al trabajador con el propósito de cumplir con el fin de justicia social que tiene este tipo de normas. En consecuencia, la muerte de un individuo ocasionada por el secuestro o acto de delincuencial debe considerarse como accidente de trabajo en trayecto, en términos del segundo párrafo del referido artículo 474, porque la pérdida de la vida en estas condiciones se equipara a las acciones que se producen al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar en el que presta sus labores. Entonces vemos que hay un avance por lo menos en cuanto a la explicación de un criterio jurídico, al menos de la segunda sala, ni el pleno ni la primera sala en ese formato, sus tesis actualmente. Sí, aquí, bueno, lo que la Corte quiso decir es que si esta persona no hubiera ido a su trabajo, tal vez no lo hubieran secuestrado y por eso lo está reconociendo como un accidente de trabajo, porque fue en el trayecto a su trabajo que lo reconocieron. Y nada más para aclarar un poco, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúa de 3 formas, actúa a través del Pleno, que son 11 ministros, o bien a través de 2 salas, la primera sala, que son 5 ministros, y la segunda sala, que son otros 5 ministros. 2 cosas. Gerardo ya nos dijo primero cuál es el derecho constitucional, dónde está, y después
nos dice el artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo, que define lo que es un accidente de trabajo. Y como él dice, este artículo no contiene todas las diferentes hipótesis de accidentes de trabajo que pueden ocurrirte en tu trayecto saliendo de tu casa hasta que llegues al lugar de tu trabajo. Entonces, por eso es que habíamos hablado de la interpretación, pero ya se me fue la otra cosa que iba a decir. Lo que iba a decir, Fer, sobre lo que decía Gerardo y lo que decías tú en un momento era que cuando se habla de amparo es una institución social, es un medio de defensa que ante todo tenía en mente la protección de los ciudadanos y de los individuos ante la autoridad, ante los actos de autoridad, pero que también en algún momento, como decías, ha pasado a ser un tema muy técnico en el que se necesita cierta especialización para poder ejercerlo adecuadamente, y que eso ha ocasionado también su abuso, ¿no? El abuso de la figura. Entonces, pareciera como que hay gente que puede promover un amparo porque quienes pueden redactar un amparo, presentar un amparo, son abogados especialistas cuyos honorarios son altos y que entonces pareciera que el amparo como institución solo sirve para, en algún momento ha servido solamente para proteger altos intereses o a personas con cierto poder dentro de la sociedad, como en la canción de Gloria Trevi. Si eres un alto funcionario y robas para hacerte más millonario, sacas un amparo. Sí, yo creo que el amparo es una de las instituciones jurídicas más conocidas por toda la población, es decir, saben o han oído alguna vez del amparo, saben de qué se trata e incluso pues hay muchos, digamos, opiniones, incluso en la televisión, en las noticias siempre están diciendo concedieron el amparo a fulanito de tal, concedieron el amparo a sutanito. En fin, y justamente lo que decía es Milady, que tal vez hay la percepción de que el amparo en realidad está apoyando o está favoreciendo intereses de ciertos privilegios, ¿no? Por ejemplo, he escuchado muchos comentarios cuando van a extraditar a ciertas personas y muchas personas dicen, pero ¿para qué lo traen para acá si con un amparo va a salir, ¿no? O cosas por el estilo. Pero pues en realidad el amparo sí es una institución noble, ha sido una institución eficaz que ha evitado muchos abusos de las autoridades, porque incluso su finalidad es esa, limitar el abuso, más bien limitar el poder para que este no se torne abusivo. Y bueno, pues sí es como muy técnico actualmente, sí ha favorecido en algunos casos a personas, pero bueno, pues esas personas pues también se valen de pues ciertas deficiencias que hay o que se establecen o que se identifican en los actos de autoridad. Entonces, sí es como muy debatible, pero pese a todo considero que el amparo es una institución indispensable en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema democrático para alcanzar la realización o la materialización de los valores constitucionales. Y bueno, aquí habría que abrir también un paréntesis pequeño para hablar del amparo directo y del indirecto, y de manera muy breve señalar que sí hay diferencias, evidentemente. Por un lado, el amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio, ¿no? Mientras que el amparo indirecto, pues procede en contra de actos u omisiones de autoridad que todavía no tienen un carácter definitivo. Sí, y aquí empieza ya la tecnificación del amparo, ¿no? Tenemos actualmente dos tipos de amparo, el amparo directo, el amparo indirecto, también conocido como biinstancial o de doble instancia, y también tenemos que estos amparos se interponen ante diferentes tribunales, ¿no? Los tribunales del Poder Judicial de la Federación también tienen una división, y bueno, quienes conocen del amparo, pues son los juzgados de distrito, los tribunales unitarios de circuito, los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ante estos diferentes tribunales se puede promover ya sea el amparo directo, que lo conocen los tribunales colegiados de circuito, y el amparo indirecto, que lo conocen los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito, e invariablemente estos pueden llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque no necesariamente. Sí, no necesariamente, pues podrían llegar, por eso dije pueden llegar, pero no necesariamente llegan hasta allá, pero pues muchas veces sí llegan. Aunque en realidad creo que la mayoría de los litigantes o
lo que aspira es llegar a la Suprema Corte de Justicia. Para ¿Por que qué, sus Gerardo? asuntos, no sé si es una cuestión ahí de vanidad o para que se particularice su resolución o sea validada por la Corte, pero pues lo único que puede conocer es por cuestiones de constitucionalidad. Cuando nos referimos a cuestiones de constitucionalidad es precisamente que se esté reclamando que una norma o una ley, un reglamento, un bando municipal o alguna normativa que nos esté afectando es contraria a la Constitución. Bueno, y en Pero ¿qué conclusión, pues efectos tiene que te concedan un amparo? Que es muy padre cuando tú como abogado litigante ves la sentencia y dice ampara y protege, ¿no? Pero cuando eres autoridad no es muy padre. no, pues tampoco te tienes que dar. Pero pues también hay algo que yo no sé, no había pensado antes, pero ahora que lo estoy escuchando todo asunto que llega a la Suprema Corte es esencialmente político y no sé, no importa si es un amparo, si es una acción de inconstitucionalidad, porque tiene que ver con las decisiones políticas fundamentales de una sociedad. Pero precisamente los medios de control constitucional tienen esa doble función. No sé si llamarla así, sí. Una función política y una función jurídica. Bueno, en nuestro país en alguna época también tuvimos a un órgano político en la defensa, digamos, o en la protección de los derechos de la población, que era el Supremo Poder Conservador, con las 7 leyes, 1836, en donde a estos personajes no los podía juzgar más que Dios y tenían pues un poder omnipotente prácticamente, ¿no? Y era un órgano eminentemente político. Es importante señalar también que el propio Poder Judicial se está controlando se controla a través del juicio de amparo, controla las resoluciones y las sentencias que se emiten a través del amparo, en donde un tribunal superior revisa lo decidido por un tribunal inferior y revisa si se ajustó o no su sentencia a la constitucionalidad. ¿Qué pasa cuando se otorga o cuando se concede el amparo? Hay varios supuestos en los que cuando llega a resolverse en definitiva nos concedan el amparo, que es como que a lo que aspiramos o aspira todo el que promueve un amparo, mejor dicho, que se le restituya de los derechos que fueron violados en su caso. Es decir, se queda sin efectos, queda sin validez. El acto reclamado, que es decir, en este caso una sentencia, queda sin efectos. Quiero poner un ejemplo. En el caso de un divorcio, supongamos que en la resolución que dictó el juez ordinario, agotando todos los recursos, le dijeron a la persona en cuestión que se negaban los alimentos. Bueno, que se le fijaba una pensión alimenticia de 30%. Vamos a exagerarla. Vamos a poner una pensión alimenticia del 70% del salario. Pongamos que llega al tribunal, se promueve el juicio de amparo y conceden a la persona a la que le dieron o a la que obligaron a dar el 70% de pensión alimenticia de todos sus ingresos. Puede ser en este caso que le hayan concedido. ¿Por qué? Porque se haya considerado excesiva y no sería suficiente para poder sustentarse, suponiendo que se haya argumentado de una manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se concede un amparo para que se le restituya y se ajuste esa pensión a algo que sea más razonable. Va a decirle al tribunal o al juez de origen que vuelve a resolver, pero tomando en consideración los elementos que en su caso haya dejado de considerar. Otro supuesto que voy a considerar es que le niegan el amparo y que quede firme ese 70% de pensión alimenticia que le están fijando a la persona en cuestión. Hay un tercer supuesto, que eso es uno de los más trágicos, porque puede ser que haya caído en un supuesto de improcedencia, ya sea porque se le pasó el término, no promovió adecuadamente la inconstitucionalidad de la resolución o de la sentencia que estaba combatiendo, y en ese caso, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a sobreseer. Ni siquiera llegó a analizarse en el fondo del asunto si era correcto o no era correcto. Bueno, y aquí concluimos la parte de juicio de amparo y pasamos a otro medio de control constitucional que está previsto en nuestra Carta Magna, que es la acción de inconstitucionalidad. Y bueno, esta procede cuando hay una probable contradicción entre una norma general o un tratado internacional y la Constitución. Aquí no la puede promover un particular, solamente el Ejecutivo, las legislaciones federales o locales, y estas deben de reunir un 33% ya sea de la legislatura o del Senado, el fiscal general, la CNDH o las comisiones estatales de derechos humanos, los partidos políticos y los organismos constitucionales autónomos. ¿Y cuál es la finalidad de la acción de inconstitucionalidad?
Es dejar sin efectos alguna ley o norma general que pudiera estar contraviniendo la Constitución. Fer, ¿pasé o reprobé? Estás bien. Y bueno, la acción de constitucionalidad está prevista en el artículo 105 de la Constitución, fracción segunda, y en este mismo artículo se establece la controversia constitucional. ¿Esa a qué se refiere? Pasamos a la controversia constitucional. Se encuentra prevista en el artículo 105, fracción primera de la Constitución, y este mecanismo sirve para dirimir conflictos de constitucionalidad o legalidad que surgen entre los poderes, esto es el ejecutivo, legislativo y judicial, y también entre organismos federales y estatales por la invasión en las esferas de sus competencias. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el municipio o el estado de Sonora legisla en una materia que no le corresponde, se puede ejercer una controversia constitucional. Por ejemplo, si una legislatura local quiere emitir una ley en lo que solo puede legislar la federación. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta podría ser. Por ejemplo, entonces ahí cabe la controversia constitucional, ¿no? Sí. Estos conflictos pues obviamente se tienen que suscitar entre los tres órdenes de gobierno. Los particulares no pueden promover una acción de este tipo y tampoco proceden en materia electoral. Aplica aquí el principio de definitividad. Esto quiere decir que se tienen que agotar todos los mecanismos jurídicos antes de recurrir a la controversia constitucional. Nada más para complementar un poco lo que dice María, por ejemplo, también es muy común o son muy comunes las controversias constitucionales entre municipios por los límites territoriales de cada uno de ellos. Y ahorita que mencionas en materia electoral, es preciso mencionar que el juicio de amparo no procede en materia electoral, pero sí hay medios de defensa político-electorales para hacer valer derechos justamente político-electorales. Y tú, María, como especialista en la materia, ¿cuáles son esos? Ok, está el juicio para la protección de los derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y entonces ahí, si ustedes tienen algún problema con ejercer su derecho al voto o ser votado. Gerardo ya dijo de que el sueño de los litigantes es que sus amparos lleguen ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no todos tienen ese privilegio. En el año 2019, 9,273 amparos directos llegaron a la revisión ante la Suprema Corte y amparo en revisión, 1,156. Además, hubo 145 acciones de inconstitucionalidad y 367 controversias constitucionales. Wow, sí. Mucha controversia. Sí, o sea que sí hay muchos actos de invasión de competencias y funciones, sí. Sí, y bueno, y una cosa que yo nada más quiero adicionar es que uno de los medios de control constitucional que puede llegarse o que está previsto en la Constitución y que ha sido muy poco usado por el Poder Judicial, en este caso de la Suprema Corte, es la denominada Declaratoria General de Inconstitucionalidad, y que a la fecha únicamente ha sido utilizada una vez recientemente, que justamente fue con relación al artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la que se hizo la declaratoria, no obstante que ya había jurisprudencia al respecto de que era inconstitucional la fracción B, inciso 4 de ese artículo. Y la Corte consideró que era necesario hacer la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, y fue de las primeras que se hizo el año pasado, precisamente en febrero de 2019, y que era con relación en realidad a una multa que se estaba aplicando a los concesionarios, en la que se consideraba que era excesiva porque eran otras violaciones a los reglamentos, a las disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales y demás disposiciones emitidas por el instituto, así como a las concesiones o autorizaciones que no estén expresamente contempladas en el presente capítulo, es decir, de la ley. En este caso, consideró que la multa era excesiva de lo que se estaba planeando, porque era una multa del 1% hasta el 3% de los ingresos del concesionario. Entonces determinó hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad. Mira, nada más eso quería mencionar. Para precisar un poco, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad es una excepción al principio de relatividad de las sentencias de amparo del que hablaba María hace un momento.
El principio de relatividad de las sentencias es de los principios rectores del amparo, que implica que las sentencias de amparo solo son obligatorias para las partes que intervinieron en el amparo, es decir, para el promovente del amparo y, en su caso, la autoridad responsable. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad se establece como una de las novedades a partir de la reforma de 2011 y de la nueva ley de amparo de 2013, que es nuestra ley vigente, y en el que se establece que cuando los tribunales hayan declarado la inconstitucionalidad de alguna norma, la Suprema Corte de Justicia lo hará del conocimiento de la autoridad responsable, y si no se supera el problema de constitucionalidad, esta podrá determinar la inconstitucionalidad de la norma o de la porción normativa en específico con el voto de 8 de los 11 ministros. Y ya, es lo que quería decir. Y bueno, hasta aquí lo dejamos. Esperamos que haya sido de su agrado este episodio. Esperamos que les haya resultado tan interesante como a nosotros hablar sobre los medios de control constitucional. Por favor, déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram y Twitter como @bodegonpodcast y en Facebook como @elbodegonpodcast. Suscríbanse, por favor. Nosotros publicamos ahí diferentes contenidos y nos gustaría saber qué piensan de nuestras discusiones, si están de acuerdo con nosotros, si han promovido un juicio de amparo, cuál ha sido su experiencia. Muchas gracias y bueno, les doy la palabra a mis compañeros para que se despidan. María. Gracias por escucharnos y estaremos aquí en 15 días nuevamente con otro tema. Fernando. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y seguimos con estas pláticas muy amenas en el bodegón. Muchas gracias. Toledo se despidió y ahora le damos la palabra al festejado de la semana, Gerardo. Muchas gracias, Mireille. Pues un gusto saludarlos de nuevo y no olviden de suscribirse. Muchas gracias. Bye. Adiós. Se cierra la sesión.